Siendo las 12:02, reanudamos la audiencia en causa rol interno de tribunal 125 del año 2019 ante el tribunal en su conformación original, con los intervinientes ya individualizados, y veo que han salido de la sala dos de los defensores incorporándose a su turno. Buenos días. Buenos días, señorías. Felipe Moraga Marinovich. Ya, el acusado está en la sala a fin de comunicar el veredicto. Colina, 7 de enero del año 2020, vistos y considerando. Clausurado el debate de rigor, se ha reunido esta sala el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina para deliberar de conformidad a lo establecido en el artículo 339 del Código Procesal Penal y ponderando todas las pruebas rendidas en el transcurso de la audiencia de juicio oral, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, ha arribado a las siguientes conclusiones. Primero, que el mérito de las pruebas rendidas en la audiencia de juicio oral, consistente en la testifical, pericial, documental, videos y fijaciones fotográficas, las que serán reseñadas y valoradas en la sentencia definitiva, se han acreditado más allá de toda duda razonable los siguientes hechos. En días no determinados, entre el mes de abril del año 2012 y diciembre del año 2015, en el interior de la empresa Don Hugo, ubicada en Los Fresnos número 500 y número 700 de la comuna de Colina, Hugo La Rosa, quien siendo dueño de la empresa mencionada, valiéndose de su condición de jefe de la víctima, iniciales RCLLR, nacido el 6 de diciembre de 1967, cometió actos de violencia en contra del ofendido, consistentes en agredirlo con golpes de pies y puños, lanzarlo al suelo, torcer sus brazos para reducirlo, morder su oreja, darle azotes con cinturones, golpearlo con sacos de arroz en contra de su cuerpo, además de introducirlo al interior de un basurero, envolver su cuerpo con cinta adhesiva, los cuales constituyen actos de fuerza e intimidación que le permitieron, en forma reiterada, desnudarlo en frente de sus compañeros de trabajo, besar la boca de la víctima, tocar con sus manos y dedos la zona genital y anal del afectado por sobre la ropa, además de tocar con sus manos, alicate, plumón y engrasadora, los glúteos desnudos del ofendido. Acciones que no fueron repelidas por éste, atendía también su incapacidad para oponerse, producto de la reiteración, prolongación e intensidad de tales agresiones. Segundo, que los hechos antes descritos son constitutivos únicamente del delito de abuso sexual de una persona de mayor de 14 años, en carácter de reiterado, previsto y sancionado en el artículo 366, en relación con el artículo 361, número 1 y 2, ambos del Código Penal, en grado de desarrollo consumado. Tercero, que además la participación culpable que en la calidad de autor ejecutor le fue atribuida por los acusadores a Hugo La Rosa, resultó suficientemente acreditada con el mérito de la prueba que se reseñó en los párrafos anteriores, toda vez que a través de ella fue posible colegir su intervención directa con el nivel de certeza requerido por el estándar de convicción legal, situándolo inequívocamente en el lugar y como el único ofensor posible de los hechos dados por establecido. Cuarto, que en cuanto a la acusación formulada respecto al delito de abuso sexual agravado, estas sentenciadoras fueron del parecer de recalificar dichos actos a la figura típica de abuso sexual propio, toda vez que se lograron acreditar los elementos típicos de aquel injusto. Ello en atención a que la figura agravada exige que la introducción del objeto rebase, a lo menos, los esfínteres anales, cuestión que no resultó suficientemente acreditada en juicio con la prueba de cargo. Quinto, que en cuanto a la petición de absolución de la defensa, esta será rechazada, entendiendo que la prueba de cargo fue suficiente para acreditar su participación culpable en los hechos materiales de la acusación, según se indicará latamente en la sentencia definitiva. Sexto, que en consecuencia el tribunal por unanimidad condena al acusado Hugo La Rosa como autor de delitos reiterados de abuso sexual en grado consumado, previsto y sancionado en el artículo 366 en relación con lo dispuesto en el artículo 361 número 1 y número 2, todos del Código Penal, cometidos contra la víctima de iniciales RCLLR, hechos cometidos en días no determinados entre el mes de abril del año 2012 y diciembre del año 2015 en la comuna de Colina. La audiencia de comunicación de la sentencia se efectuará el día sábado 18 de enero a las 10:45 horas, quedando en este acto las partes notificadas de la presente resolución sin perjuicio que dicha audiencia pudiera adelantarse, lo que se comunicará oportunamente. El fallo será redactado por la magistrada Macarena Figueroa Ramírez.
La decisión ha sido comunicada el día de hoy por la sala de este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina, conformado por las magistradas doña Doris Molina Palma como integrante, doña Macarena Figueroa Ramírez como redactora y quien habla Ingrid Droguet Torres como jueza presidenta. Habiéndose entonces arribado a un veredicto condenatorio, corresponde que demos inicio a la audiencia de determinación de penas. Para lo anterior tiene la palabra el señor fiscal. Muchas gracias, magistradas. Teniendo en consideración el veredicto condenatorio que ha sido expuesto por el tribunal, señalando principalmente que ha tenido en consideración que estos hechos son de carácter reiterado, magistrada, entendemos que en este contexto se da la aplicación de lo establecido en el artículo 351 del Código Procesal Penal, magistrada, que habilita al tribunal a subir la pena en 1 o 2 grados. En ese contexto, teniendo en consideración lo establecido en el artículo 366 del Código Penal, que establece que la pena va desde 3 años y 1 día a 5 años de presidio menor en su grado máximo, teniendo en consideración lo establecido en el artículo 351, necesariamente provoca que la pena vaya desde presidio mayor en su grado mínimo de 5 años y 1 día a 10 años, en el caso que se aumente en 1 grado, pero en caso que se aumente en 2 grados, perfectamente puede llegar a presidio mayor en su grado medio, esto es de 10 años y 1 día a 15 años, magistrada. Teniendo en consideración, magistrada, la gravedad de los hechos, la reiteración de los hechos, el impacto provocado en la vida de la víctima, quien, conformidad a la prueba presentada durante este juicio, señoría, quedó claramente establecido que la víctima tiene un trastorno de estrés postraumático de carácter grave, de carácter crónico, de una gravedad tal que generó un cambio hasta en la personalidad de la víctima. Teniendo en consideración, magistrado, además, la forma de comisión de agresiones físicas, violencia extrema, magistrada, que generó precisamente en el tribunal la decisión de tener por acreditados los hechos y la convicción en el tribunal, tenemos la convicción, magistrado, que además ellos, unidos al impacto que generó en toda la sociedad el conocimiento de estos hechos, no queda sino solicitar a través de esta oportunidad que la pena sea elevada en 2 grados, magistrado, de conformidad al artículo 351 del Código Procesal Penal. Y en ese contexto, su señoría, entendemos que al imputado le favorece la atenuante de irreprochable conducta anterior, es decir, la atenuante establecida en el artículo 11, número 6 del Código Procesal Penal. Conforme a aquello, magistrada, es que la pena nosotros la vamos a situar en el grado mínimo dentro del tramo del presidio mayor en su grado medio y en ese contexto, teniendo en consideración la extensión del mal causado, de conformidad al artículo 69, considerando la gravedad de los hechos y cómo afectaron a la víctima y cómo transformaron no solamente su vida laboral, familiar, social, en psíquica, magistrado, en todo orden de cosas, vamos a pedir que la pena se sitúe en 12 años, magistrado, de presidio mayor en su grado medio. En ese contexto, magistrado, vamos además a anticiparnos, su señoría, para la eventualidad de que el tribunal no accediese a esta solicitud principal de que se aumente en 2 grados, en el caso de que se aumentase solamente en 1 grado, magistrada, considerando ya los ya expuestos, la solicitaríamos la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, magistrada. Además, su señoría, vamos a anticiparnos a la posible alegación de la defensa en cuanto a alegar una eventual colaboración sustancial por parte del acusado. Cuestión a la cual desde ya nos oponemos, magistrada. Entendemos y sabemos, magistrado, y ha sido expuesto durante el juicio, de que el imputado no colaboró sustancialmente al esclarecimiento de los hechos. Ni antes del juicio, ni tampoco durante el juicio. Antes del juicio, magistrada, y así quedó establecido durante las declaraciones de los funcionarios policiales que concurrieron a declarar, en particular la funcionaria Brenda Cortés y el señor Ceballos, ¿cierto?, ambos de la Brisexme Metropolitana, el señor Hugo La Rosa se negó a prestar declaración y a colaborar con la investigación. Es del caso, señoría, que tal como dijo la testigo Brenda Cortés, en el mes de febrero de 2018 ya se le había entregado una invitación a concurrir a declarar a las dependencias de la Brigada de Delitos Sexuales.
no concurriendo, magistrado. Posteriormente, en su afán de cumplir precisamente con lo solicitado en la orden de investigar, toma contacto directo telefónico con el imputado, a quien nuevamente le solicita su declaración. El imputado le dice que lo va a hablar con sus abogados y, en definitiva, magistrada, el día 22 de junio del año 2018 se recepciona por parte de la subcomisario Brenda Cortés un correo electrónico de parte del defensor de la señora Rosa, en que señala que se acogerá a su derecho a guardar silencio. Además, magistrada, en esa oportunidad, el imputado rechazó la autorización para que los funcionarios policiales ingresaran al sitio del suceso, que estaba establecido en esa época cuando estaba efectuando esta parte de la investigación en los frenos 700, magistrado. De haber autorizado el acceso a los frenos 700, evidentemente hubiéramos tenido una mayor información y una mejor calidad para que el tribunal hubiera conocido la parte interior donde ocurrieron los hechos y que fueron relatados por la víctima y los demás testigos. Teniendo en consideración aquello, magistrado, entendemos que no colaboró sustancialmente antes del juicio, pero durante el juicio tampoco colaboró sustancialmente, magistrado. ¿Por qué? Porque la colaboración sustancial exige que el imputado no solamente renuncie a su derecho a guardar silencio y preste declaración, no, sino que además su declaración sea de tal entidad y tal claridad que permita al tribunal valorarla de tal forma que con esa declaración se pueda llegar a la convicción y al veredicto condenatorio, excluyendo e incluyendo el resto de la prueba. Pero ocurre que la declaración del señor La Rosa no fue destinada en ningún caso a entregar elementos sustanciales que pudieran al tribunal a llegar o arribar al veredicto condenatorio. Debo señalar, su señoría, que hay que ver la intencionalidad al momento de declarar. La colaboración sustancial es una colaboración consciente que tiene un propósito, que es entregar elementos sustantivos, es decir, elementos fundamentales, relevantes, no accidentales y no circunstanciales, cuestión que no hizo el señor La Rosa. En su declaración, el imputado, ¿qué hizo? Para que sea sustancial hay que tener en consideración esto, magistrada, la imputación que se le ha hecho a él, es decir, que haya efectuado actos de significación sexual y que haya tenido participación en ellos. En este caso, magistrado, para el imputado estos hechos no ocurrieron, estos hechos no fueron delitos, para el imputado siempre fueron jugarretas, fueron juegos, magistrado. Por lo tanto, en ningún caso su colaboración fue sustancial. Inclusive negó cada uno de los hechos materia de la acusación y por lo tanto su colaboración no en lo más mínimo puede ser considerada sustancial. La trascendencia de la colaboración debe ser tal como lo señala la Real Academia Española de la Lengua, que señala que sustancial es lo que constituye lo esencial y lo más importante de algo, cuestión de la cual careció totalmente la declaración del señor La Rosa. Debiendo tener en consideración aquello, magistrado, que no aportó antecedentes para poder esclarecer la imputación respecto de la cual fue objeto de acusación y actual condena, tenemos que llegar a la simple conclusión, magistrado, que en ningún caso se configura la atenuante que eventualmente pudiese la defensa invocar. Debo señalar, magistrado, que en apoyo de aquello existen diversos fallos, magistrado. Voy a mencionar algunos y que vamos a dejar a disposición del tribunal. En primer término, un fallo de fecha 6 de noviembre de 2013 de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el rol 2509 de 2013. Un segundo fallo de 12 de octubre de 2016 de la Corte de Apelaciones de San Miguel, en el rol 1930 de 2016. Un fallo de fecha 22 de junio del año 2016 del TOP de Punta Arenas, en el rol RIT 54 de 2016. Pero nos vamos a detener en un fallo, magistrada, en la causa RIT 130-2012 del Quinto Tribunal Oral en lo Penal, y voy a solicitar autorización para hacer una lectura en el punto fundamental, en el que es el considerando 18º, que dice lo siguiente: la atenuante de colaboración sustancial en relación al artículo 11, número 9 del Código Penal,
fue también establecida por la Corte Suprema, quien hace un reenvío al rol 2146 de 2008 acerca de los requisitos que deben tener en cuenta el tribunal al momento de tenerla por configurada, y señala lo siguiente: en lo que atañe a la minorante reglada en el número 9 del artículo 11 del Código Penal, procede únicamente en el evento que la colaboración del inculpado haya sido decisiva para la clarificación del suceso, de manera tal que la cooperación a que alude la norma consiste en una disposición total, completa y permanente de contribución al esclarecimiento de los hechos en todas las etapas del proceso, de suerte que los datos aportados en todos sus aspectos, tanto respecto de los partícipes, los medios y la forma de comisión del ilícito y las circunstancias mismas que lo rodearon, sean perfectamente concordantes con los demás antecedentes reunidos en el juicio. Cuestión que en este caso no ocurre, magistrada, porque justamente los antecedentes que entrega el señor La Rosa son contradictorios y opositores al resto de la prueba que sí dio por acreditado el tribunal. Dice, y continúa, magistrado, se trata evidentemente de la obtención de un beneficio procesal trascendente, como lo es la configuración de una minorante de responsabilidad penal, lo que requiere un máximo celo y voluntad de participación en la entrega de los datos, todos los cuales deben ser compatibles entre sí y que impliquen verdaderamente un tributo, sin que el órgano jurisdiccional deba confrontar o recurrir a otros antecedentes para determinar la certeza o no de los datos aportados. Teniendo en consideración aquello, magistrado, tenemos claridad de que el veredicto condenatorio al cual arribó el tribunal fue fundamentalmente con la prueba de cargo que fue producida durante el juicio oral, magistrada. Teniendo en consideración todo aquello, su señoría, entendemos que en este caso la pena que vamos a solicitar, ya sea en el primer caso, como dijimos, sería de 12 años, si se aumenta en 2 grados, y de 7 años si se aumenta en 1 grado. Por lo tanto, su señoría, en este contexto, la forma de cumplimiento de conformidad a la ley 10.216 debe ser necesariamente de cumplimiento efectivo, es decir, en la cárcel, magistrada. Muchas gracias. ¿Por el creyente particular? Magistrado, siendo las mismas las consideraciones que advertir esta parte, nos adherimos en todas y cada una de las partes de lo señalado por la Fiscalía. Okay. ¿Por el Ministerio del Interior? Bien, y ya esta parte, al igual que el Ministerio Público y parte querellante, se adhiere en todas sus partes en cuanto a la solicitud de pena. Ya. ¿Por la defensa? Gracias, magistrado. La defensa va a solicitar que se reconozca, como se anunció tanto en la acusación como el día de hoy, la atenuante del artículo 11, número 6. Y además, por ser una atenuante objetiva, bien reconocida, su extracto de filiación y antecedentes está carente absolutamente de cualquier tipo de anotación pretérita. Vamos a solicitar además, su señoría, que se reconozca la atenuante del artículo 11, número 9. ¿Por qué, señoría? La atenuante del artículo 11, número 9 se da en varios factores, su señoría. En principio, en lo que pudo constatar el tribunal, en cuanto a que el acusado se prestó libre y voluntariamente para su declaración, se sometió a un contraexamen de varios acusadores y de la defensa. Como dijo el propio querellante el día de ayer, el lugar de comisión del ilícito, el sujeto activo, el sujeto pasivo, las fechas, las circunstancias de contratación de la víctima, el período, muchos factores, su señoría, fueron aportados en un comienzo por parte del acusado. No hay que olvidar además, señoría, que gran parte de la acusación fue desestimada por parte del tribunal, sobre todo en lo tocante al artículo 365 bis, y quien permitió de entrada, si se quiere, desde un principio, aclarar que eso no existió de la manera propuesta en la acusación fue el propio acusado. Entonces, no es efectivo lo que señala el Ministerio Público, que el acusado dio, por decirlo así, una versión parcial o antojadiza o acomodaticia de los hechos, no siendo contundente. No, todo lo contrario, dio una versión en la cual él explicó al tribunal que el ilícito, que por el finalmente fue recalificado, es decir, no fue probado por parte del Ministerio Público, no existía. Y eso no es ser acomodaticio. Él ejerció su derecho de declarar y fue conteste con lo que terminó siendo el juicio o existiendo en concreto.
Además, señoría, los presupuestos fácticos de la acusación que sí se dieron por acreditados, el imputado sí los confesó de un comienzo. Los golpes, los elementos sistemáticos estos de agresiones que dio el tribunal en su hecho probado, la introducción al basurero, los golpes de puño, los golpes de pie, incluso las tocaciones, el tocar por encima de la ropa, como dice el tribunal, todas las circunstancias fácticas desde el primer día de este juicio, el 10 de diciembre, siempre se supieron. Otra cosa muy distinta, magistrado, y que no hay que confundir, es las consideraciones jurídicas que puede hacer una defensa técnica en cuanto a calificaciones jurídicas, en cuanto a discrepancias con los numerales del artículo 361. Esas son cuestiones que van más allá del acusado. No tienen que ver con cuestiones de carácter jurídico las que él tiene que señalar, sino que cuestiones de carácter fáctico. Y además de eso, también, señoría, no olvidar que de la propia acusación, el tribunal en el hecho probado tuvo que eliminar bastantes pasajes de la misma, por lo que pude observar en esta lectura, y esos pasajes también fueron los que el propio acusado también señaló, es decir, que no existía la hipótesis de dependencia, de dependencia económica, que los horarios no correspondían. Entonces, lo que planteó el acusado en lo central que tuvo por acreditado el tribunal fue sumamente conteste, y él lo que no tuvo acreditado el tribunal también fue conteste. Entonces, desestimar una colaboración, desestimar el hecho de prestarse más de un día a una declaración, nos parece que no corresponde y va más allá del sentido del artículo 11.109. Además, señoría, quisiera plantear otras consideraciones de colaboración que ha tenido el imputado. El imputado, señoría, un antecedente, por eso lo señalé, que no es un antecedente que conozca el tribunal, porque no se produjo un juicio, pero sí se produjo durante la investigación. El imputado pidió su propia formalización de conformidad al artículo 186. El Ministerio Público no quería formalizar al imputado, o por lo menos al 22 de agosto del 2017 no lo hizo. Y en una audiencia, que obviamente voy a dejar para efectos videndi, en la causa, RUT de esta propia causa, obviamente cambia el RIT porque es el Tribunal de Garantía, 3101 del 2017, la defensa, su señoría, solicita una audiencia del artículo 186, que se agenda para el 14 de septiembre del año 2017. Además, hacer presente esta acta es muy importante en cuanto a la colaboración del imputado, porque esta acta es una audiencia de medidas cautelares que se llevó a cabo sin que hubiera formalización, a la que el imputado siempre concurrió y estuvo presente. Luego, señoría, de nuevo, llegamos a la audiencia el 14 de septiembre del 2017 y el Ministerio Público no formaliza al imputado. No lo formaliza y la defensa insiste con la formalización del imputado, la que no se verifica y se le establece un plazo de 90 días al Ministerio Público para formalizar y no lo hace. Luego, señoría, tenemos una nueva audiencia, ya el 17 de enero del año 2018, en la cual nuevamente el Ministerio Público no formaliza al imputado, pero se compromete a formalizarlo el 6 de marzo del 2018. Es decir, quien forzó prácticamente la formalización del imputado fue la propia defensa a través de la petición del mismo, quien desde el segundo magistrado que se enteró de esta querella vino al tribunal a notificarse, sin haber hecho absolutamente ninguna gestión para evitar el accionar de la justicia, y esto claramente tiene que ver con un 11.9. Es imposible que este procedimiento se hubiese llevado a cabo, magistrado, sin que el imputado se le hubiese formalizado o hubiese evitado, demorado o dificultado la formalización, cuestión que no ocurrió en la especie. El imputado jamás faltó a una audiencia hasta que se decretó su prisión preventiva, incluso compareciendo a las audiencias hasta aumento de plazo. Y eso, por cierto, que permitió, señoría, la formalización, que se trabara, entre comillas, la litis y se pudiese seguir adelante con el juicio. Entonces, magistrado, en ese sentido, sí ha existido una colaboración del imputado. También, magistrado, en sede de Ministerio Público,
Porque ahora es bien fácil decir o tener la actitud que tiene el Ministerio Público, que pareciera a mí, a mi juicio, bastante sorprendente, porque nunca fue la actitud que se tuvo durante la investigación. Voy a dejar para efectos videntes, señoría, la pericia del señor Jean-Paul Ducrot fue pedida por la defensa. El Ministerio Público nunca pidió esa pericia. Acá está el comprobante SEAU, señoría, en que se pide que el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile realice la pericia sonido audiovisual en relación a los videos en materia de la investigación. ¿Y cuál fue la respuesta del Ministerio Público en su oportunidad? Aclare la petición. No se, atendida las diligencias propuestas, aclare el objetivo o el propósito del mismo. O sea, y luego esta defensa aclara y el fiscal responde como se pide, remita ese oficio para peritaje audiovisual. A ver, haciendo mención a lo mismo que usted señaló recién, esto de distinguir lo que es la declaración del interviniente de las actuaciones propias de la defensa, sería bueno que volviera a las alegaciones más bien asociadas a la participación y colaboración de su representado, más que de las gestiones que usted como defensor haya realizado en la causa. Sí, claro, lo que pasa, magistrado, es que solamente lo concateno en que son gestiones en que, en definitiva, la defensa actúa en base a una representación, y esa representación naturalmente tiene el conocimiento del imputado para efectos de esta colaboración con el procedimiento. En cuanto a lo práctico, a lo fáctico. Entonces, magistrado, de esa manera, en ese sentido, y habiendo existido una colaboración con el esclarecimiento de los hechos, con la colaboración con la investigación y con la colaboración con el tribunal, solicitamos que se acoja el artículo 11, número 9. En cuanto a la pena, magistrado, claramente, pero evidentemente, entendemos que la pena propuesta por el Ministerio Público no es la que corresponde y surge o nace, si se quiere, de la propia acusación. Es decir, aparece absolutamente incongruente que hoy por hoy pida una pena de 12 años en lo principal, en circunstancia que con todos los delitos que había acusado, incluso con el 365 bis reiterado que fue desestimado por el tribunal, pedía 10 años, una pena única. Entonces, ¿cómo? O sea, si no se desestimó gran parte de su acusación, es increíble que ahora pida más pena de la que pidió en la propia acusación. Entonces, ya ese argumento no reviste mayor análisis, esto de subir 2 grados por la repercusión, insisto, y voy a retomar lo que dijo ayer, si la acusación por algo tiene un contenido, y eso el Ministerio Público siempre lo sabía al momento de acusar. Entonces, desde ese punto de vista, magistrado, obviamente vamos a rechazar que se agrave la pena en 1 grado, y por cierto vamos a pedir que se rebaje la pena en 1 grado. Con la aplicación de la 11.6 y 11.9, estando en una pena de 5 y 1, que se rebaje y se aplique al sentenciado una pena de 3 años y 1 día, señoría, de presidio menor en su grado máximo, y, por cierto, con la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, por concurrir en la especie los requisitos que establece el legislador, es decir, el marco de pena, la irreprochable conducta anterior y los antecedentes que así lo permiten, que voy a hacer una lectura resumida, magistrado, de los mismos. En primer término, magistrado, se cuenta con un informe social pericial emanado por el perito señor Manuel Gerardo Canales Silva. Se adjuntan los certificados curriculares de este perito de la Universidad de Chile, con magíster en la Universidad Diego Portales de carácter social, el cual hace una pericia, magistrado, y me permite irme solo a lo conclusivo. A lo conclusivo. Dice que este señor, conclusiones, bueno, obviamente relata el peritado, etcétera, su casa, su situación económica, sus parejas. Lo que usted destaque para los fines que está incorporando. Sí, magistrado. Bueno, voy a hacer una breve mención de quién se hace la pericia, al señor Hugo La Rosa, ciudadano argentino. Está claro, váyase a lo medular. Conclusiones. Considerando los antecedentes recopilados por este profesional, se concluye que el diagnosticado posee arraigo sociofamiliar. El señor La Rosa cuenta con un sólido arraigo y apoyo familiar en el grupo de pertenencia. Su hija menor de edad, en conjunto con su pareja, son el principal soporte emocional y afectivo del imputado en Chile.
Además cuenta con gran apoyo familiar de sus hijas argentinas que lo visitan constantemente en el país, las respectivas familias de dichas hijas y la familia nuclear de su convivente. El peritado y su pareja implican una fuerte red de apoyo psicológico para la hija menor de edad, quien ha sufrido enormemente con la situación de privación de libertad de su padre, conjuntamente con la exposición mediática del caso. Resulta recomendable por la edad del imputado, su situación de trabajo permanente en su historia de vida, su nulo contacto criminógeno, su gran red de apoyo laboral, social y afectiva, su experiencia límite de vida vivida con ocasión del presente proceso judicial, el menoscabo social y afectación sufrida al verse expuesto por esta privación de libertad, significando un quiebre total y absoluto de su imagen, bienes y espacio laboral, hacen absolutamente viable que le sea concedida una pena sustitutiva a la Ley 18.016 como la libertad vigilada intensiva. Se hace eficaz y necesaria, preferible de todas maneras a la pena efectiva, considerando los fines de las penas en su aspecto de rehabilitación y reinserción social. Existe una condición de ciudadano activo y de relevancia social, no representa riesgo para bienes de terceros ni de la sociedad, se evalúa una alta capacidad analítica y crítica con indicadores de resiliencia por el estado depresivo que mantiene su pareja e hija adolescente. Y señala que presenta de modo concreto los elementos y condiciones básicas para la continuidad de una libertad vigilada en el régimen del medio libre, que tienen arraigo y más o menos repite lo mismo, suscrita por el perito mayo 15 del año 2018, con los respectivos currículum del señor Canales. Se cuenta además, señoría, con una pericia de carácter psicológica. Es una pericia psicosocial en la cual se identifica al referido. Esta la realiza doña Paula Andrea San Antonio González, psicóloga de la Universidad Católica. Se encuentran también sus certificados de título y en lo pertinente, señoría, señala lo siguiente. Describe la metodología realizada y dice: a partir de la metodología de evaluaciones utilizada, como entrevista semiestructurada, observación clínica, test de Rocha, test figura complejo del Rey, es posible referir lo siguiente: el rendimiento intelectual del referido lo posiciona en un nivel normal promedio, no se observan indicadores de daño cerebral, el área népica se presenta en condiciones óptimas, demostrando capacidad de memoria y evocación y fijación. Se infiere que el imputado presenta un juicio de realidad conservado, no evidenciando problemas para diferenciar la realidad extrema de la realidad interna. Se observa una persona orientada temporal-espacialmente. En cuanto al pensamiento, se observa normal sin transgresión. Se aprecia que sus capacidades de percepción, coordinación y planificación se encuentran conservadas con un relato coherente y cronológicamente adecuado. No se observan psicopatías de ningún tipo, presenta productividad intelectual adecuada a su edad, no presenta dificultades al comprender los test gráficos. En cuanto a las conclusiones y sugerencias al tribunal, señala que sugiere la aplicación de la pena sustitutiva de la Ley 18.016, modificada por la 20.603, específicamente la libertad vigilada intensiva. El entorno afectivo y funcionamiento psicológico individual permiten deducir que está apto para recibir una condena en el medio libre sin ser un peligro para la sociedad. No representa psicopatías ni trastornos de la personalidad, tiene adecuado respeto social por las normas de conducta, mostrándose respetuoso con el procedimiento seguido en su contra, se aprecia respetuoso de las disposiciones judiciales, lo cual evidencia un buen pronóstico para el cumplimiento de una pena sustitutiva. Posee organización de la personalidad evaluada dentro de los parámetros de la normalidad. Presenta un riesgo de reincidencia evaluado en la escala IGI como muy bajo. Y un plan de intervención individual
que podría aplicarse con una libertad vigilada intensiva. Se propone que se realicen sesiones psicológicas en la cual se indague el motivo que llevó al referido a la comisión de los hechos que el tribunal pueda dar por acreditados y que serían constitutivos de delito para efectos del presente informe, hechos respecto a los cuales se encuentra profundamente arrepentido, siendo un hecho aislado en su vida, por lo que debe recibir terapia psicológica a fin de evitar otro suceso, características similares y comprender el daño cometido y reelaborar las vivencias de los hechos acontecidos. Firma la perito con su respectivo currículum, magistrado. Tengo el certificado, señorías, de afiliación de salud de la ISAPRE Vía 3, en la cual lo que más se destaca es la beneficiario vigente de su hija, menor de edad, magistrado. Tengo el certificado de nacimiento de la niña antes referida, en el cual RUN 21-563-573-2. Está en un histórico de cotizaciones previsionales, magistrado, del imputado, y además, magistrado, un histórico de cotizaciones previsionales de los trabajadores que tiene el imputado en la empresa, magistrado, al día de hoy. Esto se adjunta, magistrado, para efectos de demostrar al tribunal el respeto a las normas laborales, magistrado, el cumplimiento de las obligaciones previsionales con los trabajadores. Se adjunta este certificado con un listado más o menos de 47 trabajadores con sus respectivos nombres, remuneraciones y fechas de pagos de cotizaciones. Se acompaña fotocopia de la cédula de identidad del imputado, que en la parte trasera dice que tiene permanencia definitiva en el país. Y además, magistrados, se acompañan señoría, un certificado de trámites en línea de la Dirección del Trabajo, en el cual se da cuenta que no existe ningún tipo de multas en cobranzas, en el mismo sentido de las anteriores documentos referidos, magistrado. Y voy a acompañar también un oficio estaba en la carpeta investigativa del Departamento de Control de Fronteras, Jefatura de Extranjería, que da cuenta, magistrado, de las entradas y salidas del país, los movimientos migratorios del imputado, lo que da cuenta, magistrado, múltiples salidas e ingresos de Chile a Argentina y viceversa, lo que demuestra el arraigo con el país, en el sentido que siempre retornaba, incluso en el periodo, magistrado, que se desarrolló el juicio en su contra. Por esas consideraciones, magistrado, solicitamos que se le conceda también la libertad vigilada del adulto. Quisiera agregar, señoría, dos cuestiones que son bastante relevantes desde el punto de vista penológico. Una, y lo enfoco desde el punto de vista de la conducta posterior al hecho punible, no ha existido, señoría, desde el hecho que dio el tribunal por acreditado en adelante, y me atrevería, ese es el hecho que fijó el tribunal, ningún tipo de atentado, ningún tipo de incumplimiento de medida cautelar, sobre todo lo que dice en relación con la víctima y su núcleo familiar. Estamos hablando de casi 5 años, por lo menos todo el periodo de 2016, 2017, 2018, 2019, perdón, 4 años completos, ya estamos en el año 2020. Destacar, magistrado, que después del periodo que se sale la víctima a la empresa, durante el desarrollo del proceso, en ningún momento ha habido ningún tipo de atentado de esa naturaleza. Eso es bastante relevante desde el punto de vista de la conducta posterior al hecho punible. Como conducta posterior al hecho punible, también, magistrado, destacar el asunto de la comparecencia a las audiencias y rescatarlo de esa manera en cuanto al compromiso con la sociedad y con un estado de respeto de las normas de conducta y de comportamiento y el acatamiento de las resoluciones judiciales.
Y otra cuestión que es bien particular, magistrado, y con esto termino, es la actitud, señoría, del Ministerio Público en cuanto a que, y dejo para efectos videndi, en 28 de marzo del 2019, a esta parte se le está ofreciendo una salida alternativa. Entonces, ahora plantear, ahora ruborizarse o esgrimir, no sé si lo hace para efectos televisivos, una suerte de afectación en circunstancias que siempre se ofreció una salida alternativa, señoría, a esta parte, hasta que apareció la televisión. Tengo efectos videndi, señoría, la audiencia en que el propio Ministerio Público solicita la suspensión condicional, la citación en la Fiscalía del 18 de marzo en que se me invita a hablar de una salida alternativa y la audiencia de salida alternativa propiamente tal que no se realiza por un tema de que ya había ingresado la televisión y se genera toda esta reformalización por estos hechos que el tribunal no dio por acreditado. Es decir, lo que el tribunal dio por acreditado siempre fue lo que la propia defensa le pidió al tribunal que formalizara, nunca se formalizó por eso, por lo que el tribunal dio por acreditado, se le pidió firma mensual, prohibición de acercarse a la víctima, hasta que se hace el programa, inventan esta calificación jurídica que hoy por hoy quedó desacreditada y estamos en estas circunstancias. En estas consideraciones, magistrado, claramente creemos que, y siendo coherentes, que 3 años y 1 día con libertad vigilada intensiva es una pena absolutamente razonable, viable y posible y aconsejable dentro de los cánones de una sanción penal para el acusado. Bien. Explicado anotaciones del acusado porque todos hicieron referencia a él. ¿Lo van a incorporar? Sí, magistrada, voy a proceder a su lectura. Ya, tiene la palabra. Tenemos el extracto de filiación, dice Hugo La Rosa, Sales Surrún, fecha de nacimiento 13 de mayo del 55, extranjero, domicilio Los Frenos 700, Comuna de Colina, y dice que al registro general de condenas no tiene antecedentes penales. Bien. Magistrada, quisiera pedir la fiscal? palabra brevemente. Para poder efectos de... replicar, magistrado, lo que ha señalado el señor defensor. No voy a referir ninguna circunstancia que haya señalado antes yo, sino que solamente a lo referido por el señor defensor. ¿Cuánto tiempo necesita? Muy breve, magistrado. No sabría decir el tiempo, pero es muy corto. Ya. ¿El resto de los acusadores quieren el mismo derecho o solamente el Ministerio Público? Vamos a decidir. Ya, señor fiscal, solo relativo a lo que ya no haya expuesto y que entienda el tribunal que se refiere exclusivamente a la pena sustitutiva. Tiene la palabra. Claro, tiene que ver con eso también, magistrado. Brevemente, magistrado, replicarle al señor defensor y aclarar que la circunstancia que se haya solicitado el artículo 186 para formalización anticipada no constituye un acto de colaboración, primero que todo. Por el contrario, magistrado, la experiencia nuestra señala lo siguiente, que eso es una forma de generar un plazo judicial que vaya generando una dificultad al Ministerio Público para la obtención de las pruebas y obtener un cierre anticipado de la causa y de esa forma dejarnos sin la posibilidad de obtención de pruebas, como por ejemplo son las pericias que normalmente demoran mucho más en obtenerse. En segundo término, magistrado, quiero referirme a la solicitud efectuada por el Ministerio Público en cuanto al artículo 351, es decir, Pero ya le dijimos, es sí, solo brevemente. respecto de la pena sustitutiva, Allá señor voy, fiscal. Usted, no, es que escúcheme. Bueno, entonces- Usted latamente expuso, perdón, para darle las razones del tribunal y no que esto es una decisión arbitraria. Usted latamente expuso en su alegación principal, en esta audiencia de determinación de penas, cuáles eran los fundamentos que a su juicio resultaban aplicables para la disposición del artículo 351 y señaló una pena principal y una solicitud subsidiaria. Sí, maestro. Desde esa perspectiva, le acabamos de dar la palabra exclusivamente para que se refiriera a los aspectos que no había abordado en su alegación principal. voy al punto, magistrado.
La diferencia, magistrado, de la norma invocada por el señor defensor, que dice relación con el artículo 67 del Código Penal, es que lo que está pidiendo el señor defensor es una facultad del tribunal, una facultad que la Corte Suprema ha señalado reiteradamente que no obliga al tribunal la solicitud de la defensa en cuanto a rebajar la pena por debajo del mínimo. En este contexto, magistrado, la Corte Suprema ha señalado reiteradamente que no obliga ni siquiera a bajarla en un solo grado, magistrado, porque es una facultad. No así establecido en el artículo 351, que es imperativa para el tribunal. Por otra parte, magistrado, debemos señalar que lo señalado por el señor defensor es realmente atentatorio de lo establecido en el artículo 335 del Código Procesal Penal, al tratar de invocar en esta instancia, magistrados, cuestiones que dicen relación con eventuales suspensiones condicionales o salidas alternativas, lo que realmente debe ser rechazado por el tribunal. Y para terminar, magistrado, debemos tener en cuestionamiento los informes presentados por la defensa, que son informes pagados, son informes que son pedidos a solicitud de quien los financia, no tienen generalmente mucha seriedad y además que tiende a victimizar a una persona que realmente ha sido condenado en esta causa como autor de delitos realmente graves, magistrado. Por lo tanto, sostenemos nuestra solicitud, magistrado, en lo ya señalado. Muchas gracias, magistrado. Bien, entonces esta y todas las consideraciones que han desarrollado latamente los intervinientes van a ser resueltas en la sentencia, en la fecha que se les indicó, para lo cual han quedado válidamente notificados. Con lo actuado, siendo las 12:50, se pone término a la audiencia.